Cien años de la carreta fantasma y otros espectros de 1921 por Jorge Hernando Delgado Cáceres. La edad de la pantalla de plata, como se le conoce al periodo silente o época muda del cine, alberga un sinnúmero de películas consideradas verdaderas joyas del cine. Los locos años 20 nacen en Estados Unidos producto de las ganancias de la Primera Guerra Mundial y se extiende a Europa cuando la guerra se había alejado y se inicia el periodo de reconstrucción. En los años 20 se consolida el papel de la economía y los productores de cine ejerciendo su dominio cercanas a las mayores industrias de comienzos del siglo XX, como es el acero, el petróleo, los cigarrillos, las conservas, los automóviles. El productor, el amo de la industria, permanece incógnito. Las vedettes y el Standard System son, como George Sadul lo dijo, la fachada de la industria. La carreta fantasma, 1921, Víctor Sostron. A continuación, un homenaje a las películas que se encuentran cumpliendo 100 años. La primera de ellas, La carreta fantasma de Víctor Sostron, un director, actor y guionista sueco, pionero del cine mudo en su país, basada en la obra de Selma Lagerlöf, primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1909. La película es considerada todo un clásico del cine fantástico y a nivel de las películas como Metrópolis, El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, etc. La cinta de Sostron es considerada por algunos la película de todas las películas. Es Nochevieja, tres borrachos evocan una leyenda según la cual si un gran pecador es la última persona que muere al terminar el año, entonces tendrá que conducir durante un año entero la carreta fantasma que recoge las almas de los muertos. Una de sus películas sobresalientes es El viento de 1928. Para uno de los directores que conoció la obra como Ingmar Bergman, dijo al respecto: conocer a Víctor Sostron primero a través de sus imágenes y luego en persona resultó ser para mí una tremenda experiencia personal. Todo comenzó muy temprano con La carreta fantasma. Debía tener entonces entre 12 y 13 años y resultó ser toda una experiencia. Me sentí profundamente conmovido por esa película. Que la entendiera o no fue lo de menos. Yo, ante todo, quedé prendado en su enorme poder cinematográfico. Fue una experiencia totalmente emocional. Todavía me acuerdo de ella. Recuerdo ciertas secuencias, ciertas escenas que provocaron una enorme impresión en mí.
En 1920, antes de comenzar la producción de La carreta fantasma, Victor Sjöström ya había dirigido más de 40 películas. No es de extrañar que tras una carrera tan prolífica como la de Sjöström, su dominio de la técnica cinematográfica fuera tan acusado en 1921. Si a tal oficio se le incluye la obsesión de Sjöström por la experimentación técnica y narrativa, película tras película, estaba predestinada la llegada del día en el que una de sus obras marcaría un antes y un después en la historia del cine. Esa obra fue, sin lugar a dudas, La carreta fantasma. Sin embargo, aún hoy, en 2016, año en el que se cumplirán 95 años del estreno de esta obra maestra, la figura de Victor Sjöström continúa relegada en la retina de la gran mayoría del público a su interpretación del anciano profesor Isaac Borg en Fresas salvajes, quizá la mejor película de Ingmar Bergman y una de las obras cumbres del cine europeo, cuya famosa secuencia onírica es un claro homenaje de Bergman al cine silente y en particular a La carreta fantasma, con Carruaje de la muerte incluido. La carreta fantasma es una adaptación de la novela homónima publicada en 1912 de la aclamada escritora sueca Selma Lagerlöf, primera mujer en recibir un Nobel de Literatura en 1909. Un relato moralista al más puro estilo del cuento de Navidad de Charles Dickens que narra la redención de David Holm, un personaje arrastrado a la perdición por culpa del alcohol hasta el punto de abandonar a su mujer y a sus hijos, interpretado por el propio Victor Sjöström. La película se sitúa en Nochevieja, a pocos minutos de la llegada del nuevo año. David Holm evoca una vieja leyenda en un cementerio, junto a un par de borrachos, según la cual el último pecador en morir cada año deberá conducir los siguientes 12 meses la carreta fantasma, para recoger el alma de todos los muertos durante ese tiempo. Tras relatar la leyenda, segundos antes de que termine el año, David Holm muere accidentalmente tras un forcejeo con los otros borrachos y pronto aparece la carreta fantasma con su conductor, a quien deberá relevar en su oficio. Es precisamente la secuencia de la muerte de David Holm, con la consiguiente marcha del alma de su cuerpo fallecido, la más icónica de la película. La sobreimpresión fotográfica para mostrar el alma translúcida de Holm abandonando su cuerpo, un recurso utilizado hoy día hasta la extenuación, nació en esta película, gracias a la genialidad de Victor Sjöström y a su director de fotografía Julius Hansen. De igual modo, la carreta fantasma y su conductor son mostrados utilizando la misma técnica de la sobreimpresión fotográfica o doble exposición, dotando a todos de una imagen espectral, jamás vista hasta la fecha, que sin embargo continúa siendo el recurso más utilizado para la plasmación fotográfica de cualquier ser fantasmagórico. Pero la experimentación fotográfica de Sjöström en La carreta fantasma no es el único motivo pionero de la película. El dominio de Sjöström sobre la narración cinematográfica y especialmente el magistral uso del flashback significó, aún si cabe, un mayor impacto e influencia en los cineastas futuros. Cabe destacar la carga de crítica social que esconde el relato. Tanto el padre de Selma Lagerlöf como el de Victor Sjöström eran alcohólicos, un hecho indicador de la convergencia de ambos artistas por plasmar la problemática social que significaba el alcoholismo en la Suecia de aquellos años. El carácter simple y extremadamente moralizante de la película se debe al interés de ambos de que la película fuera accesible a todos los públicos y su carga moral fácilmente asumible. La carreta fantasma es una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Cineastas como Stanley Kubrick o Quentin Tarantino han afirmado su devoción por la película. Resulta irresistible, por ejemplo, tras ver la secuencia en la que David Holm destroza una puerta con un hacha, recordar la secuencia de El Resplandor de Stanley Kubrick,
en la que el personaje de Jack Nicholson parece imitar plano a plano a David Holm. En definitiva, La carreta fantasma es un clásico a visitar y a revisitar por todos los amantes del cine, sobre todo de aquellos con inquietudes sobre sus orígenes. Una película inmortal que reivindica la figura de Victor Sjöström como uno de los grandes pioneros del arte cinematográfico, maestro de maestros. Las tres luces o La muerte cansada de Fritz Lang, una película muda expresionista de 1921 dirigida por el gran director alemán Fritz Lang. Las tres luces es considerada por los académicos como la primera obra maestra de Fritz Lang, probablemente uno de los directores más influyentes de la historia del cine. El guión del filme, que supuso el inicio de la relación tanto profesional como sentimental de Lang con la escritora Thea von Harbou, se desarrolla como un cuento. Una joven intenta convencer a la muerte de que devuelva a su amado a la vida. La muerte le concederá 3 oportunidades, en las que tendrá que salvar a una pareja de amantes, cada una situada en un lugar y tiempo histórico diferente. De este marco narrativo inicial surgen 3 subtramas que propician el lucimiento de una escenografía muy cuidada por el realizador y por su director de fotografía, Fritz Arno Wagner, otra colaboración que se inició en esta película y que duraría hasta el final de la etapa alemana de Fritz Lang. Durante la película se construyen 5 mundos: el pueblo común al que llega la pareja de amantes, el espacio indefinido en el que habita la muerte, el imperio persa, la Venecia renacentista y el imperio chino. El detallismo puesto en los decorados y el uso de efectos especiales primitivos como los virados, las dobles exposiciones y la integración pionera de elementos de animación stop motion resultaron en una fortaleza visual que no pasó desapercibida ni por crítica, ni por público, ni por la propia industria cinematográfica. Douglas Fairbanks quedó fascinado con la ambientación del episodio inspirado en Las noches árabes y compró los derechos de la película en Estados Unidos para retrasar su estreno mientras copiaba los efectos en su proyecto El ladrón de Bagdad. Fairbanks no fue el único cineasta que quedó fascinado con esta obra. Alfred Hitchcock mencionaba Las tres luces entre sus obras favoritas, y Luis Buñuel aseguró en su autobiografía Mi último suspiro que esta fue la película que le convenció para dedicarse al arte del cine. De hecho, esta cinta contiene muchos elementos que la hacen disfrutable más allá del sentido del espectáculo que ofrece la ambientación de cuento. Durante la obra, se juega con diversos elementos narrativos, algunos de corte poético, como esa correlación entre la llama de una vela y la vida de un mortal, y otros de uso pionero en el séptimo arte, como el flashback, utilizado para describir la llegada de la muerte al pueblo. Una muerte que se presenta como una figura mística en la tradición de otras tantas obras occidentales, pero que descubre una naturaleza humana respecto a su propio cometido. El título original de la película es Der Müde Tod, que se traduce al castellano como La muerte cansada, algo que resalta la importancia en la obra del debate interno sufrido por el personaje. El otro personaje capital es el de la joven, que en cada una de las 3 subtramas se enfrenta a sociedades en las que la libertad de la mujer está supeditada al dictado del hombre. Un punto combativo
que la emparenta con otras heroínas de Fritz Lang como la María de Metrópolis. En la lucha de esta joven protagonista se sintetiza el tema principal del filme, que no es otro que el amor como fuerza destructora de obstáculos. Sin duda, Las Tres Luces es una película romántica en el sentido más clásico del concepto, el que entiende que el amor es superior a todo, incluso a la mismísima muerte. Las Tres Luces nos cuenta la historia de una pareja que llega a un pueblo donde la muerte se ha aislado. Un día, la joven descubre que su novio ha desaparecido y decide visitar a la muerte para dar con su paradero. La muerte le muestra tres velas, que son tres vidas, a punto de extinguirse, y le explica que solo podrá recuperarlo si logra salvar alguna de ellas. Tres Luces es un poema en torno a la muerte. Reúne la metáfora, la poesía visual y técnicas del expresionismo en cuanto al uso de la luz, los volúmenes y las perspectivas. Esposas frívolas de Erich von Stroheim. Nació en Viena y decidió ser director de cine después de trabajar como actor y ayudante de David Griffith en El nacimiento de una nación e Intolerancia. También conoció a Chaplin. Una de sus obras sobresalientes es Avaricia. Esta película, Esposas frívolas, fue la primera película en tener un presupuesto de $1 millón. Un vividor hace pasar en Monte Carlo por un respetable conde ruso e intenta seducir a una distinguida dama norteamericana que pasa sus vacaciones con su esposo, un destacado diplomático. Jean Renoir declaró que ver esta película fue determinante en su futura carrera como cineasta. Originalmente, Stroheim quería que la película durase 6 a 10 horas con la intención de proyectarla en intermedio durante 2 noches, pero el estudio se negó y recortaron la película drásticamente antes del estreno. Las dos huérfanas de David Griffith es considerada por muchos como el mayor éxito de Griffith después del nacimiento de una nación e Intolerancia. Las dos huérfanas describe la Revolución Francesa y se asemeja al alzamiento de los bolcheviques. La película refleja el conflicto de las clases sociales en el mundo.
El chico de Charles Chaplin, uno de los más importantes directores del cine de todos los tiempos, su sensibilidad social y su propuesta estética elevaron el papel del actor y del autor como tal. Primer largometraje de Charles Chaplin, donde se inspiró en las dificultades de su infancia y en la reciente muerte de su hijo, que había nacido prematuro. Fue una película excepcional en la que plasmó mucho de sí mismo, se incluyeron muchos efectos especiales novedosos para la época. Aquí una de sus escenas más conocidas. El guardaespaldas, o conocida también con el signo alto, de Buster Keaton, fue la primera producción independiente de Keaton. Decepcionado con el resultado, Keaton la archivó. No fue hasta un año después que la lanzó. El título se refiere a la señal secreta con que la mano la utilizan algunas pandillas. Fiebre, de Louis Deloup, dramaturgo, periodista, crítico literario y director francés, conocido en todo el mundo por ser un promotor e iniciador de los cineclubes. Su película Fiebre es el ajetreo de un bar del puerto de Marsella, emporio de notable riqueza, con clientes heterogéneos, desde los habituales jugadores de cartas hasta el mozo romántico solitario, el cual probablemente bebe hasta enamorarse y emborracharse.
Las páginas del libro de Satán de Carl Dreyer, fresco histórico sobre el bien y el mal que revisa las diferentes formas que el demonio puede adoptar, muestras a lo largo de 4 épocas diferentes: Jerusalén en vida de Jesucristo, la Sevilla del siglo XVI, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Para Carl Dreyer le atrajeron de la pieza literaria su carácter sociopolítico, su fondo teológico y su temática fantástica y satánica, entonces de moda, que había interesado a directores como Stronghold y Murnau. A Dreyer le interesaba la intolerancia derivada del ciego fanatismo como airada protesta. Pone en el mismo plano revelador los abusos revolucionarios y los de la Inquisición como estructuras de poder diferentes pero coincidentes en la ignorancia e en la incomprensión. Siete años de mala suerte de Max Linder. El mismísimo Charles Chaplin se reconocía alumno del cómico francés Max Linder. Este halago al parecer no cayó en saco roto y el elegante bigotudo no dudó en afirmar que había sido muy dichoso tomando lecciones de la escuela del inmortal inglés. Linder, víctima de frecuentes estados depresivos que lo llevaron al consumo de drogas, trabó un pacto suicida con su esposa. Max Linder es un cómico primitivo, pero también muy eficaz, y aunque muchos de sus gags se hayan quedado anticuados y apenas roben una sonrisa al espectador, es todo un ejemplo de cómo abordar el humor. El Jeque de George Melford. El Jeque es un largometraje estadounidense con Rodolfo Valentino como actor principal. La historia trata sobre una aristocrática inglesa que vive en cautiverio luego de que un jeque árabe la secuestra. En 1921 el director George Melford junto al actor Rodolfo Valentino realizaron una de las películas exitosas y taquilleras del cine mudo.
Los cuatro jinetes del Apocalipsis, dirigida por Rhys Ingram, irlandés de nacimiento y dedicado a los melodramas. Se basó en la novela de Vicente Blasco Ibáñez de 1916, que relató la historia de una familia francesa y alemana a raíz de la Gran Guerra. Su famosa escena de Rodolfo Valentino bailando tango evolucionó este arte en el mundo y le dio al tango otra mirada. El Dorado de Marcel Herbert, la película francesa innovadora en elementos técnicos en su narrativa, logró un éxito considerable en su lanzamiento. En sus 5 películas anteriores, Marcel Herbert había explorado una variedad de técnicas fotográficas y narrativas en el medio cinematográfico. En 1921 quería unirlas en el contexto de una historia que tendría un gran atractivo para el público. El Chivo de Buster Keaton es una de las estrellas del arte de la risa y el humor. Tras ser confundido el pobre Keaton con el famoso forajido, es perseguido por toda la ciudad por el jefe de la policía local. Buscando un lugar donde esconderse, se refugia en la casa de Virginia, sin saber que la jovencita es la hija del jefe de la policía.
Finalmente terminamos este recorrido por el panorama de 1921, donde mostramos algunas de las películas importantes y sus directores. Terminamos con La Atlántida de Jacques Feyder, una película franco-belga que tiene varias adaptaciones de su novela. Es la historia de dos oficiales franceses en el Sahara que descubren la Atlántida. Se encuentra dentro de las películas más costosas del año, casi 10 meses de rodaje en los escenarios naturales en Argelia y en Turgen, sitio este último en lo más profundo del corazón del desierto del Sahara. La película ofrece el exotismo obligado para narrar el destino de estos dos intrépidos soldados franceses.